Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la sesión que la sala dispuso que pasara a la Comisión de Economía el proyecto de ley iniciado moción de los honorables senadores señores Guillé, Proboste y Órdenes y señores Araya y Chaguán para regular días y horas para efectuar las gestiones de cobranza judicial previstas en la Ley sobre Protección al Consumidor y además para fijar una norma transitoria sobre la materia cuando estamos en estado de excepción constitucional. Perfecto. Se dio cuenta de eso en la sesión de ayer. Queda para tabla. También hay una solicitud, en este caso de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre los actos de los órganos de la administración encargados de fiscalizar los casinos de juego, particularmente respecto del estado de insolvencia del grupo Enjoy y el daño a las finanzas regionales y municipales. Este es un oficio que está dirigido a usted, en la calidad de presidente de la comisión, para que si lo tiene bien, se sirva a disponer que le remita la totalidad de los antecedentes respecto de la sesión celebrada por vuestra comisión, que fue el día 9 de julio, en la que participaron representantes de la industria de casinos, así como también copia del oficio que la comisión habría acordado remitir a la señora superintendenta de casinos de juego. Perfecto. Si le parece a la comisión, se accede a lo solicitado. ¿Habría acuerdo? Senador Durana, senador Rincón. ¿Qué dice, presidente? Remitir los antecedentes. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados está pidiendo que remitamos todos los antecedentes de la sesión de casinos que se celebró por esta comisión. Tuvimos dos. Bueno. Senador Galilea, ¿está de acuerdo? Senador Arboe. Sí, está bien. Ya, se accede a lo solicitado entonces. Son públicos además, ¿no? Además. Sí, se transmitió por televisión. No alcanzaron a tomar nota. Eso perfecto. Es. Ya, entonces vamos a entrar al tema de la tabla. De la tabla, sí. Seguir con el proyecto de ley. Podemos poner en pantalla la indicación de ayer. Está ripiosa, entonces a ver si pasamos a la siguiente, para ver si vamos despachándolo en donde de acuerdo. Pasemos. Claro, lo de ayer era relativo a este artículo, el artículo 12C. ¿Y qué viene después? Sobre la garantía de los vehículos. ¿Qué viene después? Ahí está Jimena Contreras con nosotros. En el fondo lo que estamos guiando por el orden de las propuestas de la mesa de asesores. Ya, pasemos al siguiente. Presidente, por su intermedio, saludo a toda la comisión. Buenos días. La siguiente propuesta corresponde a un requerimiento que se había hecho por usted en su indicación y que decía relación con la imposibilidad de ofrecer cualquier tipo de producto que significara sobreponerse a lo que ya exige la garantía legal en esta ley. Siguiendo la redacción que tiene la ley de fraude. Así que paso a leerla. Es a propósito de la indicación que usted había hecho reemplazando el inciso 9 del artículo 21. La garantía otorgada por el proveedor no afectará el ejercicio de los derechos del consumidor establecidos en los artículos 19 y 20 de esta ley respecto de los bienes amparados por ella. El proveedor estará impedido de ofrecer a los consumidores la contratación de productos, servicios o pólizas cuya cobertura corresponda a obligaciones que el proveedor deba asumir en conformidad a la garantía establecida en dichos artículos. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra.
Parece que no hay mucho ánimo de opinar sobre El esto, ¿no? de la garantía, presidente, perdón, que Sí, la está garantía, otorgada por el proveedor no afectará el sí. ejercicio del derecho del consumidor y estará impedido. Me parece que está bien, pues. Ya, veámoslo y con calma y resolvemos la garantía. Y ahí queda establecido además que no se pueden ofrecer seguros ni nada respecto de aquellas garantías que están establecidas en la ley. Así que, Exactamente, ese es el sentido de la indicación, a raíz de la propuesta del senador Elizalde. Ya, ¿es solo porque respecto esta de norma, su artículo o respecto de la ley? esta No, norma no es la misma que la garantía portabilidad. legal. ¿Ah? Esta Estamos norma no es la hablando- que viene. Perdón. No, perdón, senador, es la que viene de la ley de fraude, no de la Eso- ley de publicidad. Perfecto, ya, ok. Perdón, Súper. claro, la pero es la propuesta redacción que legislativa pusimos en las reemplaza el tarjetas de inciso. crédito. Sí. Ujú, así ¿Pueden es. poner, tener la indicación en pantalla para ver, para comparar? Es la 7T, la suya. Dice, los proveedores están obligados al pleno respeto de la ley 19.628 y demás normas relacionadas en el tratamiento de datos personales o comerciales de los consumidores, las que se considerarán leyes especiales de protección a los derechos del consumidor, especialmente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2 bis y 58 de la presente ley. Pero no hay norma vigente. Lo que pasa es que este proyecto está incorporando este artículo 15 bis. Ujú. Y la indicación suya es respecto de este nuevo artículo que está incorporando el proyecto a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores. ¿Puede tirarse un poquito para arriba? Perdón, pero lo que leyó Jimena No, Pedro, es el me artículo parece 21. sí, me parece que ahí hay una confusión. Sí, La una- indicación del senador Elizalde original, por la cual se hace esta propuesta, es aquella que reemplaza el inciso 9 del artículo 21 de la Ley del Consumidor. Presidente, sí, Senador Rincón. nosotros habíamos hecho una indicación ahí en el mismo sentido. Queda claro que no se debe agotar la garantía para ejercer las garantías legales del 19 y el 20 y debería quedar expreso que los plazos para ejercerlas se entienden suspendidos si el consumidor elige la garantía extendida del proveedor. Pero lo que yo digo es que tengamos a la vista el texto, las indicaciones y el texto para poder comparar. Sería bueno porque nosotros habíamos indicado. A ver, podemos leer primero el inciso 9 del artículo 21. Sí, aquí que está aquí está. a la izquierda. Y este no había sido objeto de indicación, sino después una propuesta de redacción distinta. Mi pregunta es si la propuesta del Ejecutivo reemplaza el inciso 9 del artículo 21. Así es, Eso es lo que va hace. bien con lo que hace con la nueva propuesta, complementa esta indicación que originalmente habíamos presentado, porque lo que ahora estamos planteando tiene un agregado a continuación del punto aparte. Este pasa a ser punto seguido, y ahí se agrega la imposibilidad de ofrecer productos, servicios o pólizas que vengan a ofrecer coberturas que ya corresponden a la garantía. Sí, pero estrictamente este artículo no fue objeto de indicaciones. Sí, el proyecto lo modifica, el proyecto como tal, pero no hay indicaciones formalmente presentadas. Así Sí, es. Pero una vez que se presenta una indicación, después podemos ver en qué artículo corresponde, para que quede coherente. Sí, estoy de acuerdo. Pero mi pregunta es otra, mi pregunta es, hay una norma vigente que dice que tratándose de bienes amparados por una garantía otorgada por el proveedor, el consumidor, antes de ejercer alguno de los derechos que le confiere el artículo 20, deberá ser la efectiva ante quien corresponda y agotar las posibilidades que ofrece y conforme a los términos de la póliza. ¿Ya? Eso se propuso que se reemplazara por lo siguiente: la garantía otorgada por el proveedor no afectará el ejercicio de los derechos del consumidor establecido en el artículo 19 y 20 de esta ley respecto de los bienes amparados por ella. Entonces mi duda es, ¿esta nueva propuesta reemplaza la indicación, reemplaza el inciso? ¿Qué es lo que reemplaza?
Esta propuesta es que acá no aparece en el comparado, pero hay una indicación suya, senador, que hacía alusión a la imposibilidad de ofrecer productos asociados a esta garantía. Por eso lo que hacemos es complementar la propuesta que viene del primer trámite con este agregado que viene a suplir el propósito que tiene su indicación. Presidente, Sería bueno tener a la vista cómo queda. Ay, perdón, senadora Rincón. en el 12C nosotros habíamos indicado y habíamos puesto para reemplazar el numeral 4 el artículo primero del proyecto de ley aprobado en general por uno del siguiente tenor. Intercalas en el 12C, 12C. Los fabricantes, importadores y vendedores de vehículos nuevos deberán asegurar al adquirente la libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención del bien para hacer efectivas las garantías establecidas en los artículos 19 y 20 de esta ley, las que podrán ejercerse dentro del plazo de 2 años o hasta los 100.000 kilómetros, sin perjuicio de las garantías convencionales o extendidas contratadas. Es el mismo sentido de la frase final del Lo que que pasa es estamos que esto es una norma general. Sí, Sí, esta no es la norma de los garantía de de vehículos. los vehículos. La Esa garantía es, de vehículos es la anterior, que la dejamos pendiente. Esta es otra. Esta es una norma exacto. respecto a la garantía general. Sí, Y no, sin no, lo que dudas- pasa es que va en la misma línea de lo que se está planteando acá, eso estoy tratando de decir. Ujú. Sí, sí. Y por eso lo que resolvamos acá debiera ser coherente con lo que resolvamos después de los vehículos. Obviamente de acuerdo a sus especificidades. Pero esta es la norma general, la que estamos viendo ahora, no la de los vehículos, que era la que Lo habíamos tengo visto. claro, estoy diciendo que va en el mismo sentido, presidente. Sí, está bien. Entonces, la pregunta es, a mí, Jimena, lo que yo necesito es que tengamos en pantalla cómo queda. Sí, sale Porque en la ahí no se arma propuesta. el enredo. O sea, la primera pregunta, ¿se reemplaza sí o sí lo que está en negrillas? Yo entiendo que sí. ¿Se modifica cómo se reemplaza y queda con el nuevo texto?
pudo ver en su momento cuando levantó el tema, esto es está muy relacionado con una indicación de la senadora Rincón al artículo anterior, al artículo 20. Entonces, para todos los efectos, se entiende que esto es una aprobación también relacionada con la indicación 10 quater con modificaciones. Sí, pero en su momento vamos a ver los vehículos motorizados, que quedó pendiente. Presidente. Sí. Eso quedó pendiente porque lo discutimos en la sesión pasada como nuevo acuerdo para seguir avanzando. Cuando discutamos los vehículos motorizados, ahí vamos a ver todo este tema que está pendiente. Presidente, Sí. Senador Rincón. solo para aclarar, esto, a ver, no queda claro, a mi juicio, y me gustaría que lo pudiéramos conversar, si se entienden o no suspendidos los plazos del 19 y 20, si se ejerce la garantía extendida. Es la única duda que tengo. Vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? O al CERNAC. Presidente, por su intermedio, esta norma no dice relación con la suspensión de plazos de garantía. Nosotros, de hecho, hay una modificación que se propone en este proyecto de ley y que dice relación con la posibilidad del consumidor de siempre hacer ejercicio de la garantía legal, aun cuando tenga una garantía convencional asociada, para evitar la situación que ahora a la cual se ven enfrentados, por la cual se les exige primero hacer ejercicio de la garantía convencional, que en muchos casos tienen peores condiciones que la garantía legal. Eso es lo que se está corrigiendo, pero es en otro artículo, no Sí, es en pero este. perdón, presidente, mi duda es otra, no es esa. Mi duda es si esto entendería o no suspendido el ejercicio de la otra. No, esta norma dice relación con otro tema, no con Por lo el tanto, si ejercicio ejerce esta, puede perder la otra. No, la idea, precisamente la idea es que eso no ocurra. Entonces tendríamos que poner una norma que la suspenda. Pues si no la va a perder. Presidente. Adelante. Por su intermedio, presidente, quería darle la palabra a la subdirectora jurídica. Ella precisamente su tesis doctoral fue referida a la garantía de los productos, así que creo que es una voz muy autorizada, pero simplemente introducir de que lo que se discute en la doctrina es si es que en los plazos contenidos respecto a garantías son plazos de caducidad o de prescripción, lo cual jurídicamente tiene un efecto determinante y se entiende generalmente que es un plazo de caducidad. Y ahí quería darle la palabra por su intermedio, presidente, a la subdirectora jurídica para que quizás brevemente nos pueda explicar ese efecto. Gracias, subdirector, presidente, por su intermedio. Efectivamente es un tema que se ha discutido mucho y se ha discutido precisamente en razón del inciso anterior del que se pretende reformar, porque el inciso anterior contempla de manera expresa la suspensión de la garantía legal mientras se está ejerciendo la garantía voluntaria, pero el problema, dice algunos profesores que han estudiado el tema, es que solo habla de la reparación. Por lo tanto, ven ahí digamos, un argumento, una interpretación, digamos, estrecha, ¿no? Que solo se interpretaría cuando se está reparando. Lo cierto es que las garantías voluntarias, la mayor parte de las veces, si no casi siempre, ofrecen la reparación o bien el cambio del producto, la sustitución. De pronto, quizás podríamos sugerir una intervención al inciso anterior para aclarar el problema que le compete, el problema que ha surgido respecto a este punto, pero el inciso que se está hoy en día discutiendo, que es el inciso 9, no regula el problema de la suspensión, sino que es el inciso anterior. Y el problema que tiene, si me da a entender bien, es que solo habla de reparación. De esa manera la jurisprudencia ha sido errática en entender frente a otros
presupuestos o a otros derechos que tenga la garantía convencional, si efectivamente se suspende o no. Ahora bien, yo debo reconocer que con las reglas de interpretación que se están incorporando en este proyecto, que son bienvenidas, por cierto, junto con las reglas de interpretación contractual y de interpretación legal, y con la vigencia expresa del principio pro consumidor, este problema debería despejarse. No obstante la redacción de la regla actual del inciso octavo del artículo 21. Eso, presidente, por su intermedio. Presidente, con mayor razón creo que tenemos que aclarar esto, porque si no nos va a quedar un vacío que no es menor. Hoy día, cuando uno compra algo, la verdad es que le ofrecen la reparación, le dan todo tipo de vueltas para poder ejercer la facultad del cambio. Entonces, yo creo que lo que plantea la experta no es un tema menor, es un tema que debiéramos ser capaces de resolver en la ¿Cómo lo resolvería? Estando de acuerdo con usted, ¿cómo lo resolvería? Es que lo que pasa es que como tenemos la mención a la suspensión en el artículo anterior, que dice relación con una materia que no es la misma, pero parecida, creo que deberíamos dejarlo expreso acá. Estoy de No sé acuerdo. qué opinan los otros colegas. Yo estoy de acuerdo con Jimena. Mientras avanzamos en los otros artículos. Ya. Es posible que al final, estamos hablando ahí está en pantalla, el inciso que está en blanco, en fondo blanco, no celeste. Dice, al final dice, el proveedor estará impedido de ofrecer a los consumidores la contratación de productos, servicios o pólizas cuya cobertura corresponde a obligaciones que el proveedor debe asumir en conformidad a la garantía establecida. Mi duda es en esta ley, porque podría haber otras, el día de mañana podrían establecerse en otros artículos garantías. Y lo que es clave es que la garantía convencional no puede cubrir lo cubierto por la garantía legal, ni la puede reemplazar. O sea, no sé si me explico, no se puede cobrar porque no se está otorgando ninguna prestación, ninguna cobertura cuando ya está protegido por ley. O sea, no hay riesgo, por decirlo de alguna manera. Entonces, que en vez de terminar diciendo establecida en dicho artículo, diga establecida en esta ley. Presidente, pero podría ser también contenido en otra ley. ¿Por la ley? Por la ley. Sí. En conformidad a la ley debería ser. Con conformidad. Sí, a la garantía establecida en dichos artículos. Lo que pasa es que estamos haciendo referencia al 19 y 20, que es la primera parte del inciso que se está proponiendo, porque a eso es a lo que se refiere esta norma en particular. Pero puede ser que el proveedor deba asumir la ley, porque ese es el espíritu. Conformidad a la ley, sí. En conformidad a la ley. Sí. El principio que hemos planteado, que ¿qué cobertura se puede otorgar respecto a algo que ya está, entre comillas, protegido o cubierto? Ya, entonces habría acuerdo para que digan conformidad a la ley, una corrección formal. Senador Arboe, senador Rincón, senador Galilea y senador Durana. Senador Durana no lo veo. Tenía que dar quórum en zonas extremas. Perfecto. Pero senadora Rincón, ¿estaría de acuerdo? Pero, perdón, presidente, pero es que yo buscaría una redacción respecto al tema de esta ley, lo que están planteando bien, pero yo buscaría una redacción que resuelva el otro tema. Sí, ya la tengo acá. ¿Se las leo?
déjame precisemos esto porque Pedro tiene que tener, como dicho, tiene que tener total claridad de lo que decíamos. ¿Está de acuerdo, senadora Rincón? Sí. Ya, perfecto. Entonces, unánime el cambio. Pedro. 4-0. Sí, ya. Resuelto eso. La redacción. ¿Podemos ver Ya. la redacción? Sí, del inciso anterior. Volvamos al otro. Inciso octavo del artículo 21. El plazo que la póliza de garantía otorgada por el proveedor contemple y aquel a que se refiere el inciso primero de este artículo se suspenderá durante el tiempo en que esté siendo ejercida la garantía. ¿Cómo? Perdón. El plazo Que la póliza de garantía otorgada por el proveedor contemple y aquel a que se refiere el inciso primero de este artículo. Perdón. Ya. Perdón. Ya, de nuevo. El plazo que la póliza de garantía otorgada por el proveedor contemple y aquel a que se refiere el inciso primero de este artículo se suspenderán durante el tiempo en que esté siendo ejercida la garantía. Ahí da lo mismo cualquiera de las garantías a que se refiera. No, pero está suspendiendo la generación. Legal, en términos amplios. Pero vamos por parte. A ver, vamos primero al fondo y después a la forma, a la redacción. Se supone que, a ver, si entendí bien, si hay una cobertura legal, la cobertura convencional debe ser posterior a la legal. Así es. No se puede superponer. ¿Cierto? Sí, cierto. Se ejerce una garantía a la vez. Y en ese caso se suspende. Pero puede que la garantía convencional no solo coincida en tiempo con la legal, sino que eventualmente otorgue una protección mayor. Entonces, en ese caso, ¿cómo se suspende? Porque no necesariamente coinciden la legal y la convencional. No, claro. De hecho, esa es la mayoría de las veces ese es el objetivo, que la garantía convencional es de un plazo mucho más largo que el que tiene la garantía legal. No estoy hablando del plazo. Estoy hablando de la cobertura. Presidente. O sea, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, que si el producto sale fallado, se le va a volver el precio, estoy diciendo una cosa, al cliente, pero no el 100%, sino que el 150%? Es una garantía que tiene una cobertura mayor. Presidente. De protección. ¿Y qué pasa si... en este caso con la suspensión del plazo? Pregunto. Senador Rincón. ¿Qué pasa si dejáramos? Voy a leer. Estoy leyendo el texto de la columna del medio. La garantía otorgada por el proveedor no afectará el ejercicio de los derechos del consumidor establecido en el artículo 19 y 20 de esta ley respecto a los bienes amparados por ella, entendiéndose suspendidas las garantías de la presente ley para todo efecto, si el consumidor estuviese haciendo uso de la garantía convencional o extendida ofrecida por el proveedor. ¿Puede repetir, por favor? La garantía otorgada por el proveedor no afectará el ejercicio de los derechos del consumidor establecido en los artículos 19 y 20 de esta ley respecto de los bienes amparados por ella, entendiéndose suspendidas las garantías de la presente ley para todo efecto, si el consumidor estuviera haciendo uso de la garantía convencional o extendida ofrecida por el proveedor. Ya, pero ese es...
Está interesante esa reacción, pero mezcla los dos incisos, me da la impresión. Como Exacto. claro. Mezcla el Estoy inciso, agarrando lo que está el ahí. 8 con lo que acabamos de aprobar del 9. Aborda ambas materias. Sí, pues. Sí, es para resolver el vacío que se nos deja, si no. ¿Puedes repetirla para Voy a procesarla? la mando mejor Sí, al mándale mejor, WhatsApp para que no de le la hagas falta. comisión. Sí. Perfecto. Ahí va. Lo ponemos en pantalla. Sí, mejor, más fácil. No, es que yo creo que al revés. Lo que está proponiendo la señora Rincón es al revés de lo que habíamos conversado. ¿Por qué? Porque lo que conversamos es que primero va la legal y después la convencional. Y lo que usted plantea es que vaya primero la convencional y después la legal. Es al revés. ¿Cuál es el punto? Que si yo tengo la protección por un año legal, o no, ¿cuánto es menos? Pero son 6 meses. 6 meses. 6 Tengo la meses protección ahora con la modificación. porque eran 3 y se amplía a 6, ¿no? Así Tengo es. una garantía legal de 6 meses. Lo que estamos diciendo es que la garantía convencional no puede cubrir esos 6 meses, tiene que ser a contar del sexto Ujú. mes, salvo que Ujú. tenga una cobertura adicional, que es otra hipótesis. Pero si Ujú. la cobertura es la misma o es inferior, es a contar de el mes 6 un día, a contar del primer día después de los 6 meses. ¿Ya? Lo que plantea su indicación, señor Rincón, es lo contrario, que primero, Ya, no sé cómo redactarlo, pero el punto, presidente, es que no va se la pierda la garantía convencional, legal si usa y que la la... convencional suspende la legal y después corre la legal. Y lo que habíamos acordado es que primero corre la legal y lo convencional puede cubrir de ahí para adelante. Entonces es al revés lo que se había... Ok, pero lo importante sería que no corra el plazo, por lo tanto se entienda suspendida. Para protegerlo. Se entiende el punto, ¿no? Yo entiendo el punto, pero Hay que cambiar la redacción, pero esa es la idea. ya, Jimena, mire, hagámoslo así. Yo no vamos a estar aquí. Estamos claros conceptualmente en el tema, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿por qué no trabaja una modificación al inciso 8? ¿Ya? Usted ya hizo una propuesta, pero la señora Rincón no le pareció satisfactoria. Entonces, veamos lo que pasa es que yo entiendo que el 8 y el 9 regulan materias distintas, complementarias, pero distintas. Así es. La propuesta de la señora Rincón concentra todo en el 9, pero por otro lado,
Paso a leerles, es el artículo 39D. Para la celebración de operaciones de crédito de dinero con consumidores menores de 24 años, los proveedores de servicio financiero deberán, previamente a la celebración del respectivo contrato, analizar la solvencia económica del consumidor. Para dicho análisis, el proveedor deberá evaluar los antecedentes relativos exclusivamente a su situación financiera personal, obtenida a través de medios adecuados a tal fin, debiendo además informar al consumidor el resultado de dicho análisis. Asimismo, el proveedor deberá asistir al consumidor entregándole, previamente a la oferta de un producto financiero y a su costo, una guía de educación financiera. Un reglamento dictado conforme al artículo 62 de esta ley fijará el contenido de esta guía y será puesta a disposición de los proveedores en el sitio electrónico del Servicio Nacional del Consumidor. Los proveedores que incumplan lo dispuesto en el inciso anterior serán sancionados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 17K de esta ley. Se ofrece la palabra. Presidente, yo creo que sería útil para la comisión tener a la vista el texto aprobado en general. Porque el universo, claro, el universo al cual está dirigido la norma 39D es más acotado. No es, son los estudiantes. Sí, no se refiere a menores de 24 años, se refiere a estudiantes de, claro. ¿Sabe que yo tengo mis dudas respecto a esta propuesta? Porque el sentido era proteger al otorgamiento de crédito a los estudiantes universitarios. Aquí se establece un límite etario. Y se evalúa y el sentido de esta norma es completamente distinto. O sea, podría haber una persona mayor de 18 años que no es estudiante universitario y que es emprendedor y que tiene digamos, precozmente un emprendimiento exitoso. Y ahí estamos diciendo que de ahora en adelante a los de 24 años se va a hacer este análisis, pero no los mayores de 24. Es como... No entiendo mucho el sentido del límite etario como se plantea, porque el sentido de la norma era súper simple, era prohibir que se le entregara a los estudiantes universitarios salvo que estos tuvieran ingresos propios. Así de simple. Ese era el sentido de las indicaciones que habíamos trabajado antes, que se habían presentado, perdón, por los senadores. Ofrecer la palabra. Presidente. Senador Durana. Poder tener a la vista lo que nos ha indicado el secretario de la comisión. Ya, El artículo 39D para finalmente, porque yo creo que de una u otra forma se está representando lo que hemos conversado en la comisión, pero tal como usted lo plantea también, creo que debiese estar focalizado a las operaciones de crédito que muchas veces involucran a estudiantes universitarios, es decir, llegan a ofrecer un servicio de crédito financiero a las universidades o institutos de educación superior. A mí me parece bien cómo está, presidente. Claro, acá está el texto aprobado en general en la columna del medio y que dice para el otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de educación superior. Y sigue, las instituciones bancarias, comerciales y financieras deberán exigirles que acrediten contar con recursos económicos suficientes para solventar sus obligaciones que surjan de estos actos o en su efecto que constituyan una garantía personal que cautione el cumplimiento de tales deudas. Y a mano en la columna de la derecha están las indicaciones, que también se refieren a esas operaciones y a ese grupo de personas. Otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de educación superior. Yo la verdad no entiendo, bueno, primero la oposición del Ejecutivo a esta indicación, y entiendo menos la propuesta ahora, actual, la nueva. Porque la pregunta es ¿por qué ese criterio solo para los menores de 24 años y no para todos? Estoy hablando de la nueva propuesta, en términos de la evaluación correspondiente, y lo que aquí se pretende es súper simple, evitar que los bancos se instalen en las universidades o en los centros de formación técnica a ofrecer
productos tales como cuentas corrientes asociados a líneas de crédito o productos tales como tarjetas de crédito que generan endeudamiento, sobreendeudamiento de los estudiantes y sin que ellos tengan ingresos. Yo me acuerdo que cuando yo estudié, que fue hace mucho tiempo, obtener una cuenta corriente era súper difícil y había que acreditar ingresos y todo lo demás, y ahora van y lo otorgan estos productos de manera casi automática. Entonces, el sentido de lo aprobado en general y de las indicaciones propuestas por los distintos senadores era básicamente prohibir esta práctica, salvo que que el estudiante acredite ingresos propios para poder, para que se le otorgue este crédito, esta capacidad, o sea, si no tiene capacidad de endeudamiento, ¿por qué se le otorga el crédito? Ese era el sentido. Yo, de hecho, había presentado una indicación, la 13-TER, que un poco era el mismo principio que plantea ahora el Ejecutivo respecto al artículo, perdón, respecto a los menores de 24 años, pero para todos. Pero son dos cosas distintas con las que se está planteando aquí. Se ofrece la palabra. Señor presidente del Ministerio de Economía. Adelante. Quizás sería bueno manifestarle por qué nosotros efectivamente hicimos esta propuesta y que creemos que tuvo buena acogida en la mesa de asesores. En primer lugar, la definición de poner el límite en 24 años es porque creemos que, hablando de estudiantes de educación superior, existe un gran problema y es que entra mucha gente distinta, un universo completamente distinto, estudiantes de pregrado, emprendedores, como dijo usted. Entonces, se hace muy difícil distinguir quiénes efectivamente son estudiantes de educación superior y nos pareció que efectivamente el objetivo, en nuestra opinión, que tenía esta norma era regular el endeudamiento juvenil. Y en ese sentido nos pareció más claro dejar un límite etario que hacer la referencia a estudiantes de educación superior. Y a nuestro juicio un tema muy relevante es que estaríamos dejando incluso en peor situaciones a los estudiantes que aquellos que no son estudiantes. Porque una persona que tiene menos de 24 años y no esté estudiando porque haya salido de la universidad o no haya entrado directamente, no entraría en el ámbito de aplicación de este artículo. Y a nuestro juicio sí es importante que aquellas personas que actualmente no estén estudiando y que son jóvenes, efectivamente sí sean considerados. Eso respecto al límite de la edad y respecto de la otra sección nueva que incorporamos a este artículo es que más allá de prohibir la oferta de servicios, que nos parece que es una postura razonable, creemos de obligar a que si los proveedores financieros quieren instalarse en una universidad, tendrán que asumir que tienen que educar a los estudiantes en materia financiera. Entonces, ese es un poco el sentido de nuestra indicación de quizás invertir la carga más de prohibición y aprovecharlo como una alternativa para subir el nivel de educación financiera general que hay en Chile. Gracias, presidente. Esa es la palabra. Presidente, a mí me parece bien la norma, la propuesta que hacen. El límite de los 24 años es general y de lógica aplicación. Lo puse ahí en una nota en el chat. Y a los 24 se deja de ser carga de los padres para efectos de previsión social y generalmente es la edad en que aproximadamente se termina la carrera. Creo que es un buen corte. Esa es la palabra. Señor Galilea. Yo tengo la misma duda que usted, presidente. ¿Por qué usar el criterio de 24 años y no ocupar el criterio de estudiante de educación superior o técnica? Porque el resto del artículo me parece correcto, pero
pero este artículo iba orientado a los estudiantes. Los que no son estudiantes tienen una dinámica propia, tengan 22, 23 o 27 años, los analizan de otra manera, en fin. El problema que tenemos es la exacerbación del crédito en los establecimientos de educación superior. Entonces, no me queda claro por qué prefiere el Ministerio hablar de 24 años en vez derechamente de hablar de estudiantes de educación superior, ya sea técnica o profesional. Esa es la única duda que tengo, porque para abajo todo lo que tiene que ver con información financiera me parece correcto, educación financiera también, lo que tiene que ver con que se analice, que lo habíamos conversado en otras sesiones, que se debe analizar solamente la capacidad financiera de él y no la del papá o la mamá, ni el abuelo. Todo eso me parece correcto. Si mi única duda es por qué ocupar el criterio de 24 y no ocupar el criterio para lo que fue pensado este artículo, que es básicamente a los que están estudiando. Es mi única duda, presidente. Sí, sobre este punto, lo que pasa es que lo siguiente, que lo que aquí se pretende es regular una práctica recurrente de la industria del crédito, que es otorgar crédito a quien no tiene capacidad de pago, bajo el supuesto de que como está estudiando en algún momento va a tener ingresos relevantes o va a aumentar sus ingresos. Y por tanto, el otorgamiento del crédito temprano es para generar una fidelización temprana. Porque no es que le anden ofreciendo a los jóvenes crédito en Chile. No es que anden diciendo a un joven que va pasando por la calle y le ofrecen crédito. ¿Por qué se va a las universidades? Porque se parte del supuesto de que esa persona va a tener un ingreso mayor en el futuro. Va a tener un ingreso, primero, que probablemente ya no lo tiene. Y si tiene un ingreso actualmente, va a tener un ingreso mayor en la medida que aumente su calificación. Y por tanto, se le fideliza tempranamente. Y por un tema de otorgamiento de crédito, en este caso irresponsable, finalmente terminan sobreendeudados los estudiantes universitarios. Entonces, esa es la práctica que yo creo que es la que hay que regular. Porque pues, salvo que se establezca una norma general para todos, no solo para los menores de 24 años. Si se va a evaluar la capacidad de crédito, que es la indicación que yo había propuesto, que no tuvo mucha acogida, pero que era que se aplicara para todos. Pero la distinción entre menores de 24 años y mayores de 24 años es completamente arbitraria. Y por tanto yo, por lo menos, comparto las indicaciones que presentaron los senadores respecto de los estudiantes universitarios. Y es ahí donde teníamos el problema. Sea mayor de 18 años, si no es estudiante universitario o de educación superior, la institución le van a dar el mismo trato. O sea, entendamos, ¿por qué se van a instalar los bancos a las universidades? ¿Y por qué ofrecen productos sin ningún tipo de control a esta altura? Porque dicen, bueno, esta persona, este joven, hombre o mujer joven, van a ganar platita en un tiempo más. Entonces lo capturo como cliente de forma inmediata y lo fidelizo. Y una vez que lo tengo endeudado ya no se puede salir del sistema, o por lo menos de esta institución. Y termina sobreendeudado. Esa es la práctica que creo yo que hay que erradicar. O la más preocupante. Independientemente que yo hice la presentación, ahí está la 13TER, que se refería a la capacidad de pago de todos, pero bueno, ahí hubo un mayor debate. Pero creo que lo que hay que restringir el tema respecto a los estudiantes. Se ofrece la palabra. ¿Senador? Senador Durana. Sí, comparto su opinión. Creo que lo que usted ha manifestado de que efectivamente los bancos e instituciones financieras con el objetivo de fidelizar van a las universidades, van a los centros de estudio, van a los institutos, y creo que se genera una mala práctica de que finalmente otro sector importante de la juventud sobre 18 años que no están en el mundo universitario, obviamente tengan que pasar por el mismo criterio si es que finalmente colocamos una norma etaria para la evaluación de un determinado tipo de crédito. Muchas veces los hijos que no van a la universidad pueden ser socios de sus padres en los talleres, en algún emprendimiento, en alguna micro y pequeña empresa. Muchas veces hay acciones de desarrollo
y de emprendimiento familiar. Y finalmente colocar, yo creo que ahí se hace una odiosa, puede llegar a ser una odiosa interpretación en la forma en que se evalúa, entendiendo de que el sentido era focalizarlo fundamentalmente a la presencia comercial de un banco o institución financiera al interior de las universidades, institutos o centros de formación técnica. Presidente, Arboe, ¿podemos poner el texto en la parte un poquito más arriba, por favor? sí, la de los... Dale este tema. Sí, respecto al tema, sí. Lo que pasa que cuando se circunscribe, a ver, dos cosas. Lo que estamos nosotros tratando de evitar es una situación de hecho que ocurre hoy día, donde los bancos y casas comerciales van a instituciones de educación superior a ofrecer tarjetas de crédito o cuentas corrientes a estudiantes que no tienen ninguna capacidad económica, ¿no es cierto? Eso lo estamos tratando de evitar. Porque lo que no podemos evitar es que una persona, un joven o hasta 24 años, para seguir la lógica del artículo, vaya a un banco a pedir. Esto es su derecho ir a pedir, digamos. Ahora, evidentemente, lo que tiene que ocurrir es que haya una evaluación de riesgo de la persona. Pero lo que estamos tratando, la situación que estamos tratando de regular ahora, me da la impresión de que es el otorgamiento en las instituciones de educación. Entonces, creo que habría que circunscribirlo a ese punto y hacer hincapié en que el estudiante o la estudiante debe acreditar peculio personal, porque si no, si puede garantizar con los bienes de sus padres, chuta, tenemos un problema mayor. Entra en otra categoría, ¿no es cierto? Porque los padres se hacen responsables por las deudas de sus hijos, y ese es otro escenario. Entonces yo acotaría, como digo, no un tema de edad, porque puede ocurrir que alguien no sea estudiante y esté trabajando. Recordemos que una parte importante de los jóvenes de Chile no tiene oportunidad de estudiar y por tanto la educación mal llamada media es una educación terminal. Entonces a los 24 años o menos, o 18 o 17, ya está trabajando y probablemente requiera efectivamente de algún tipo de cuenta corriente, tarjeta de crédito, etc. Y obviamente tendrá que acreditar, evidentemente como cualquier ciudadano, digamos, su condición económica para poder responder. Pero aquí lo que buscamos más bien es circunscribirnos a que no vayan a ofrecer estas cosas a las instituciones de educación superior. Eso. Presidente, por su intermedio, solo decir que nosotros trabajamos en dos propuestas alternativas en la mesa de asesores. Una decía relación con circunscribirlo exclusivamente a aquellos productos o servicios que eran ofrecidos en los establecimientos educacionales. Y esta otra que abordaba el tema de los 24 años, entendiendo que el objetivo era cubrir a aquellas personas que tenían pocas herramientas de educación financiera que les permitieran tomar decisiones informadas a la hora de adquirir un producto de esta naturaleza. Optamos por los 24 años porque es la edad que se establece en otros cuerpos legales para establecer cuándo ya no dependen de los padres, y de esa manera hacerlo más amplio y no hablar de solo establecimientos de educación superior. Pero nosotros en el fondo compartimos cualquiera de las dos alternativas que opte la comisión. Se discutieron ambas en la mesa de asesores y se optó por esta, sin perjuicio de que está abierta la posibilidad de que se circunscriba únicamente a los establecimientos educacionales, dejando claro que el análisis de riesgo de esa persona y la revisión de sus antecedentes debe corresponder exclusivamente a él y no a otros miembros de su familia, por ejemplo, para evitar poner en riesgo a los padres de esos estudiantes. Y no perjudicar tampoco a quienes, como usted decía, son emprendedores de 24 o menos años que quieren acceder al sistema financiero y tienen cómo cubrir esas obligaciones. Lo que pasa es que si establecemos la norma de los 24 años, se puede entender que para los mayores de 24 años
no rige, entonces al final yo creo que es un enredo, ¿ah? Me parece que hay que circunscribirlo a los estudiantes universitarios. ¿Podríamos ver las distintas indicaciones que fueron presentadas? Una del señor Durana y otra del senador Sí, Galilea, me parece, ¿no? presidente, disculpe, la primera de todas es del presidente de la República para eliminar. Sí, está claro, el presidente quiere eliminar, Sí. pero el senador Durán y el senador Galilea presentaron indicaciones. Yo creo que yo trabajaría sobre esa base. Exacto. ¿Quiere que demos lectura? Sí. La indicación 12 del honorable senador señor Durana para reemplazar. Artículo 39. Para el otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de educación superior, las instituciones bancarias, comerciales y financieras deberán previamente entregar información idónea y didáctica relacionada con el buen uso de dichos instrumentos financieros. La mora en la cual puedan incurrir los estudiantes no podrá ocasionar intereses moratorios o de cualquier otro tipo por más de 45 días y ocasionará el cierre inmediato de las tarjetas de crédito y líneas de crédito a las cuales hayan accedido, no pudiendo ser rehabilitados hasta que acrediten contar con recursos económicos suficientes para solventar las obligaciones que surjan de estos actos o de su defecto, que constituyan una garantía personal que cautione el cumplimiento de tales deudas. Sin perjuicio de las acciones de cobro que puedan ejercer las instituciones financieras, las deudas contraídas por este tipo de productos financieros no podrán ser informadas al resto del sistema financiero. El número 13 del senador Galilea, de siguiente tenor. Para el otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de educación superior, las instituciones bancarias, comerciales y financieras deberán exigirles que acrediten contar con recursos económicos suficientes para solventar sus obligaciones que surjan de estos actos, de acuerdo a las normas que la Comisión del Mercado Financiero dicte a estos efectos en particular. La indicación 13 bis de la honorable senadora señora Rincón, del siguiente tenor. Para el otorgamiento de tarjetas de créditos y líneas de créditos a estudiantes de educación superior, las instituciones bancarias, comerciales y financieras deberán exigirles que acrediten contar con recursos económicos suficientes para solventar las obligaciones que surjan de estos actos o, en su defecto, que constituyan una garantía personal que cautione el cumplimiento de tales deudas. Sin perjuicio de las acciones de cobro que puedan ejercer las instituciones financieras, las deudas contraídas por este tipo de productos financieros no podrán ser informadas al resto del sistema financiero. Finalmente, la indicación 13P de los honorables senador señor Elizalde es para incorporar un inciso segundo nuevo. Los proveedores de crédito deberán evaluar la capacidad de pago a los consumidores y no podrán otorgarles un crédito a quien carezca de él. Asimismo, deberán asistir al consumidor informando previamente todas las condiciones y restricciones relevantes del crédito ofrecido a sus alternativas, asegurando un adecuado entendimiento y comprensión por parte del consumidor. Esas son las indicaciones. Presidente, tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Les decía lo siguiente, que yo mantengo mi punto de vista respecto a mi indicación, pero esto se conversó y no hubo acuerdo con los demás senadores. Entonces propongo, para ir avanzando, que trabajemos una indicación sobre la propuesta de los senadores Durana, Galilea y Rincón. Ahí hay dos temas. Uno, primero, que tienen que voy a subir un poquito porque la más como directa y simple es la del senador Galilea, que yo creo que es el corazón de lo que habría que aprobar, en mi modesta opinión, que es que tienen que acreditar recursos económicos. La senadora Rincón agrega que pueden constituir una garantía personal. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que el propio estudiante constituye esa garantía personal, senadora Rincón. Así es, el propio estudiante.
Pero es como lo mismo al final, si es así. ¿Por qué? Porque sobre qué va a constituir la garantía. Una garantía personal es su aval personal, finalmente. No vale, es su propio patrimonio, es el mismo. Si no tiene ingresos, ¿cómo constituye una garantía personal? Si no tiene recurso económico. ¿Quién dice que no tiene? Porque dice, se evalúa contar con recursos económicos. Y en caso, mira, o en su defecto, dice. O sea, cuando no tiene recurso económico, tiene que constituir una garantía personal. Y de hecho va a constituirla siempre la garantía personal. Porque cuando le otorgan los servicios financieros, los créditos, etcétera, él constituye una garantía personal. Todos constituimos garantía personal desde el momento en que firmamos un contrato con una institución financiera. Entonces, cuando se dice en su defecto, al final, ¿qué es lo que es la garantía personal? Yo respondo con mi patrimonio, con lo que tenga. Entonces, si no tengo recursos, respondo con mi patrimonio. Y constituir la garantía personal. Porque puede tener una ingresos. Garantía real, uno diría ya, es distinto, pero una garantía personal la que está proponiendo. Garantía real, sí puede ser que esté mal dicho. Tienes razón. Garantía real. Tiene razón, presidente. El aval es un garantía personal. Entonces, por eso yo decía, de un tercero o el mismo, por eso preguntaba, ¿quién otorgaría esa garantía personal? O el avalista, en rigor, como se dice jurídicamente. Pero a mí me parece que la indicación del senador Galilea es más simple, pero más directa, concreta. Y lo que habría que discutir es el último punto que plantean tanto la senadora Rincón como el senador Durana, y es si esto se debe informar o no a las instituciones financieras. Ahí yo tengo mis dudas, porque al final en la no información lo que hace es que ahí puede ser que puede haber sobreendeudamiento, porque al final se puede estar, digamos, obteniendo crédito en varias instituciones en paralelo. Entonces, yo creo que esa norma no protege al deudor, al contrario, lo perjudica. Es cuanto puedo opinar. Se ofrece la palabra. Jimena, ¿qué opina? Si quieren, les puedo leer la que nosotros teníamos, la propuesta alternativa. Adelante. Ya, sería la siguiente. Para la celebración de operaciones de crédito de dinero en establecimientos de educación superior, los proveedores de servicio financiero deberán, previamente a la celebración del respectivo contrato financiero, analizar la solvencia económica del consumidor. Para dicho análisis, el proveedor deberá evaluar los antecedentes relativos exclusivamente a la situación financiera, a su situación financiera personal, obtenida a través de medios adecuados a tal fin, debiendo además informar al consumidor el resultado de dicho análisis. Asimismo, el proveedor deberá asistir al consumidor entregándole previamente a la oferta de un producto financiero y a su costo una guía de educación financiera. Un reglamento dictado conforme al artículo 62 de esta ley fijará el contenido de esta guía y será puesta a disposición de los proveedores en el sitio electrónico del Servicio Nacional del Consumidor. Los proveedores que incumplan lo dispuesto en el inciso anterior serán sancionados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 17K de esta ley. ¿Vamos a poner en pantalla eso? Se los envío ahora por el WhatsApp a Pedro. Ya, Álvaro Villarroel, por favor. Jimena. Sí, se los mando ahora. Ahora los estoy mandando. Presidente. Senador Galilea. Yo voy a tener que abandonar la sesión. ¿Vamos a votar algo más o...? No, estamos a 12 minutos del término de la sesión, entonces nos quedan como 4 cosas pendientes, ¿no? Reglamentariamente puedes levantarla también. Ya, nos quedan como 4 temas pendientes, ¿no? Quedan materias pendientes también en código aeronáutico. Pero esas eran solo hay propuestas. de redacción.
Bueno, hasta el tema de los certificados médicos que puedan justificar el cambio de fecha del pasaje, que no... Mire, Pedro, nos puede mandar, nos puede enviar lo que está pendiente, solo lo que está pendiente. Perfecto. Perdón, presidente, para que incluya a Pedro también, que tenemos pendiente la indicación de datos, que la tenemos ya en la respuesta avanzada, considerando las observaciones que se hicieron la sesión pasada. Felipe, mándale a Pedro la redacción, así que Pedro nos mande lo que está pendiente y con todas las redacciones que han llegado. Ya. Cosa que podamos formar una opinión antes. ¿Te parece, Pedro? Ya. Perfecto. Sí. Porque yo creo que, o sea, estamos ya en los detalles, pero... Entonces, ya, ¿cuándo nos juntamos nuevamente? Podríamos estar la sesión el martes. Martes a la 9:30. misma hora, de 9:30 a 11, presidente. De 9:30 a 11, el martes. Perfecto. ¿Y los lunes? ¿No aprovecharía los lunes, presidente? ¿No tiene comité político los lunes o ya se acabaron los comités políticos? Todavía no se retoman, entonces. ¿Ah? ¿Se van a retomar? Que todavía, no, se deberán retomar ahora, pero... Entiendo que hay sesión también el lunes. Tenemos el lunes. ¿Pero en la tarde o en la mañana? No lo sé. Dejemos el martes. Martes de 9:30. Perfecto. O sea, que el senador que lea eventualmente pueda concurrir nuevamente a la moneda, que hace tiempo que no va. Bueno, ahora se hacen por Zoom. ¿Presidente, quedó para cuándo la próxima comisión? ¿Martes? Sí. El lunes colocaron medio ambiente, por eso. Ok, muchas gracias. Oye, una pregunta, como para llevarnos para la casa, digamos. Hablando, como estábamos todos con la idea de evitar, digamos, el endeudamiento de los estudiantes, y si lisa y llanamente prohibimos nomás las ofertas de cualquier tipo de instrumento financiero en los establecimientos de educación superior, punto. Se acabó. Sin tema. Que la gente vaya al banco a solicitar... No, pero obvio. La única cosa que tengo es que hay universidades que lo que establece es una cuenta vista para el pago, tienen convenio, o sea, yo lo sé por mi hija, que estudia en la Universidad de Chile, y que no tiene cuenta corriente, o sea, no tenía cuenta corriente. Pero cuidado, pero Álvaro, es distinto, porque esa es la universidad. De un banco, no lo voy a mencionar para no hacerle propaganda, y todos los que tienen esa misma cuenta vista de ese banco. Sí, pero ojo, porque es distinto, porque es la universidad, porque es la universidad la que está estableciendo un medio de pago, pero distinto es que los halls de la universidad estén ofreciendo cuentas corrientes o tarjetas de crédito. O sea, distinto es que la universidad tiene un medio de pago, bueno, ya es otro tema, digamos, y entra a otra categoría. Pero de ahí puede ser más simple, prohibir campañas de... todo tipo de ofertas de instrumentos financieros en el centro de educación superior. Démosle una vuelta. Ya. Perfecto. Bueno, entonces nos volvemos a juntar el martes a las 9:30, de 9:30 a 11. Vale. Esperaremos ansioso la nueva sesión. Senador Durán. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias a todos.